Hoy les voy a hablar de lo que es movimiento rectilíneo uniforme, más conocido como MRU. Vamos a ver algunas características de este movimiento para que podamos plantear los ejercicios correctamente. Primero, la distancia o el espacio recorrido por un determinado móvil es directamente proporcional al tiempo que emplea, y ese valor es un valor constante. Matemáticamente podríamos decir distancia proporcional, directamente proporcional con el tiempo. Esto es constante, es un valor constante, y a ese valor constante le llamamos velocidad. Dicho de otra forma, podríamos decir, esto lo podemos pasar a multiplicar, la distancia es velocidad por el tiempo, o simplemente la velocidad es distancia sobre tiempo. O pueden simbolizar, si quieren, distancia con X, con E, hay muchos simbolizan de esa forma. Es simplemente adaptarse a la nomenclatura que se esté utilizando. Otra característica del movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad es constante. En todo el trayecto que vaya a recorrer dicho móvil, la velocidad va a ser siempre la misma con la que haya iniciado, va a continuar. Por eso se llama movimiento rectilíneo uniforme. Entonces acá velocidad constante. Esa es otra característica. Como la velocidad es constante, no hay aceleración. Es como que la aceleración valga cero. No existe aceleración en este tipo de movimiento. Bien, otras características que tienen que ver un poco de teoría para que puedan plantear los ejercicios es, por ejemplo, cuando le dan una solución gráfica o les piden graficar. Por ejemplo, si me piden graficar espacio versus tiempo, espacio o distancia tiempo, que es lo mismo, distancia versus tiempo. El gráfico de distancia versus tiempo, en el eje de las X lo vamos a simbolizar el tiempo, que debe estar en el sistema internacional en segundo. En el eje de las Y vamos a ubicar la distancia, en el sistema internacional debe estar en metros. Para un determinado valor de tiempo, para un valor T1 voy a tener una determinada distancia, para otro valor de tiempo voy a tener otra distancia. Así que por lo tanto, si observamos, esto va a ser como una recta. Obviamente para un tiempo cero la distancia es cero, entonces va a partir del origen y a partir de ahí va a empezar a crecer ese gráfico. Entonces ese va a ser el modelo de gráfico para cuando queramos graficar distancia versus tiempo. Otro modelo de gráfica vamos a ver, por ejemplo, para velocidad versus tiempo. Vamos a poner acá velocidad versus tiempo. ¿Qué pasa en este caso? De la misma forma, vamos a ubicar en el eje de las X el tiempo en el sistema internacional debe estar en segundo, y la velocidad en el sistema internacional debe estar en metros por segundo. Recordemos que acá nos dice una característica principal del movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad es constante, y si la velocidad es constante quiere decir que para cualquier tiempo va a permanecer la misma velocidad. Para un tiempo 0 tiene una velocidad v, para un tiempo 1 sigue teniendo la misma velocidad v, para un tiempo 2 va a seguir manteniendo la velocidad v. Por lo tanto me va a dar una línea recta horizontal, y ese va a ser el modelo de gráfica para el tipo de movimiento de rectilíneo uniforme. Ahora vamos a explicar algunas otras modelos de gráfica que se puede dar, por ejemplo, cuando tenemos un móvil que parte de un punto que esté más adelante. Supongamos que tengo un punto por acá y a partir de ahí parte un móvil hacia adelante y el otro móvil al mismo tiempo parte de un punto más atrás y lo alcanza. Esto recorre una distancia 1, esto le vamos a llamar distancia 2, y esta es la distancia que estaba separada inicialmente. Entonces este tipo de movimiento, por ejemplo, vamos a
a deducir una fórmula para cómo lo podemos calcular ese tiempo de alcance. Si observamos el gráfico, la distancia más la distancia 1 equivalen a la distancia 2. Pero recordemos, por la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, que la distancia, la fórmula que habíamos anotado al principio, distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, esta distancia 1 va a ser la velocidad 1 por el tiempo 1 y esta velocidad 2, o la distancia 2 va a ser la velocidad 2 por el tiempo 2, pero el tiempo que viene este móvil de aquí hasta acá es el mismo tiempo que este viene de aquí hasta acá. Entonces lo voy a poner solamente como tiempo. Me quedo con distancia, la velocidad 2 por el tiempo, anotamos, esto que está sumando pasa a restar y de acá podemos factorizar el tiempo, me queda velocidad 2 menos velocidad 1, lo que está en común, factor común, la t, me queda b2, factor común la t, me queda b1. Entonces le vamos a dar la vuelta y tenemos de esta forma, transposición de términos, nos quedamos con el tiempo y este paréntesis que está multiplicando el tiempo viene a dividir. A esto se llama tiempo de alcance, lo voy a simbolizar como TEA, tiempo de alcance. Esta fórmula de algunos libros te lo pueden dar directamente, o algunos profesores para no complicarte mucho te pueden dar directamente, pero mejor si aprendes siempre a hacerte un gráfico en los problemas y a poder sacar la fórmula de acuerdo a lo que te plantee.